Bien, comenzamos ya con el primer bloque. Están con nosotros ya sentados y por hablar de un tema muy pero muy importante que ya veníamos anticipando, como tiene que ver con este proyecto de reducción presupuestaria para la ciencia y la técnica. Nos acompañan esta noche Enrique Morero, investigador del CITCA CONICET, Marcos Quesada, también es investigador del CITCA CONICET, y Elizabeth López Monroy. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, hoy hace poquitas horas ya culminó, ¿no?, este reclamo, esta manifestación en contra de este proyecto de presupuesto que los afecta pero enormemente. Sí, en realidad a todo el Sistema Nacional de Investigación, porque no es solamente una cuestión de presupuesto, no es solamente una cuestión monetaria, sino que es mucho más profunda la implicancia de este proyecto de ley que se envió al Congreso. ¿Por qué? Porque implica una cuestión de decisión también dentro del mismo CONICET, dentro del mismo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, porque se prevé que el presidente de la Nación va a tener directa injerencia en cuanto a la elección de todo el directorio, no solamente del presidente, sino de todos sus integrantes. Que antes era autárquico. Claro. O que ahora es autárquico. En realidad ahora es autárquico y ahora sí. Discúlpame, Sí. se elegía dentro de cada comisión, cada gran área de la ciencia elegía un representante para integrar el directorio, ¿no? Esa era la forma democrática dentro del CONICET. Y se está reviendo esto, son creo que un artículo 4 y 5, 5 y 6, algo así. 6 ¿no? y 7 6 en y realidad, 7. que además lo que sucede es que las vacantes de nuevos investigadores se cubrían internamente, digamos, el CONICET directamente decidía quiénes iban a ingresar a la carrera. Actualmente con este cambio debería pasar por jefatura de gabinetes de ministro de la Nación y por el Ministerio de Modernización, lo que implica un quiebre de la lógica de producción de nuevos científicos, de nuevos investigadores en el sistema. Claro, según tengo entendido, el porcentaje de presupuesto previsto es el 0,59% y cuando fue la campaña se había hablado de elevarlo al 1,5%. ¿Es así? Así es. Esa fue la promesa de campaña del presidente. Durante la década, los 10 años pasados fluctuó alrededor entre 7 y 8, 0,7 y 0,8% del PBI, y ahora no solo no se aumentó, sino que se bajó, ¿no? Esa es En términos porcentuales, el recorte presupuestario, en términos reales, no nominales, sería del orden del 32%, según se estima, ¿no? Esas son las estimaciones. También es desigual porque el Sistema Científico Nacional no está constituido solamente por CONICET. CONICET es una parte y ni siquiera quizás sea la mayor parte. Sí. También lo integra la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Bien. Y organismos descentralizados como CONAE, CONEA, o sea, de tecnología aeroespacial, de energía atómica, el INTA, que también están sufriendo fuertes recortes. Sería muy interesante que ustedes particularmente nos cuenten en qué tareas de investigación están realizando para que la gente sepa efectivamente en qué puede afectar y cuáles son los otros temas, al margen de ustedes tres en caso particular, sobre qué temas se investigan en Catamarca, cuál es el aporte que hacen los investigadores a la producción del conocimiento vinculado a la realidad local. ¿En tu caso? Perdón, como quieras. Sí, en mi caso particular yo analizo el sistema de ciencia y tecnología porque veo la conexión entre la ciencia, la tecnología y la industria. Mi objeto de estudio es la generación de trabajo, la generación de bienestar para la población. ¿En tu caso? Yo soy arqueólogo y me dedico particularmente a estudiar la historia de formación de los paisajes arqueológicos y los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Que se vincula fuertemente con el otro tema que presentaron para el siguiente bloque de este programa. En mi caso también soy arqueólogo, trabajamos en el mismo tema. Y bueno, me parece que por ahí podríamos contar un poquito la historia del CITCA en Catamarca, que fue una política impulsada en el 2011-2012 por el CONICET para crecer la federalización de la ciencia, ¿sí? La ciencia tenía un problema que estaba muy centralizada en las ciudades más importantes del país y por lo tanto se buscó desfederalizar a través de la creación de estos centros. Uno de ellos, uno de los primeros, el segundo en realidad fue el de Catamarca, donde funcionan 3 líneas de investigación. Una es sobre energía, donde hay
equipos trabajando principalmente en energías renovables. Y también tecnología del litio, ¿no? Para la fabricación de baterías. Ajá. Algo que aparte tiene una fuerte inserción local, ¿no? Ese tema. Claro. Vinculado a la producción. Claro, esa es la característica de nuestro centro. Nosotros investigamos en temas que tienen directa incidencia en Catamarca. O Seguro. sea, conocimiento aplicado de manera casi Totalmente, inmediata, ¿no? sí. Sí. Ahora, ¿ustedes analizan esta reducción presupuestaria como un tema de coyuntura vinculado con una situación económica difícil o como un modelo, digamos, científico que marca ciertos retrocesos con respecto a lo que se había vivido antes? Claro, lamentablemente, como le decía, no es solamente una cuestión de dividendos, sino que es mucho más profundo y tienen que ver con toda una concepción de cómo les anticipaba no darle importancia a la ciencia. Bien. ¿Puede suceder, como pasó ya en años anteriores, que empiecen a irse los investigadores? Porque justamente en los últimos años fue como una política de atraerlos nuevamente, que creo que tiene un nombre el programa. De hecho, la repatriación. Exactamente. Claro. ¿Puede suceder esto con todo este contexto, digo, político-económico? Sí, no solo que hubo una política fuerte de repatriación de los investigadores, sino que hubo una política fuerte de generación de recursos humanos acá, y son recursos humanos muy bien formados, de alto nivel, y que en la medida en que vean que no pueden desplegar todo su potencial, seguramente van a buscar otros horizontes, sobre todo los que todavía no lograron afianzarse fuertemente en el sistema científico nacional. Claro. ¿Me permití un segundito? Sí. Con respecto a la pregunta anterior, de cómo incide la investigación científica y tecnológica en la gente y localmente. Los investigadores científicos tenemos muy bajo perfil, digamos, no estamos investigando, trabajando en nuestros temas, proyectos, desarrollos, pero cotidianamente convivimos con los resultados de las investigaciones. Esto se traduce en alimentos mejorados, en precio y calidad, en el desarrollo de nuevos medicamentos o de líneas de producción de esos medicamentos con patentes que son más económicos porque son patentes locales y no internacionales o extranjeras, procesos industriales, políticas y prácticas de conservación del medio ambiente, la biodiversidad, del patrimonio cultural y en general de promoción del conocimiento, ¿no es cierto? Claro. Que se vuelca de distintas maneras. El ejemplo de Tecnópolis, por ejemplo, quizás sea el más conocido. Eso es parte de la cotidianidad de la gente, ¿no? Es decir, con esto quiero decir que esto no es un problema gremial, o solamente no es un problema gremial que nos afecta a los investigadores, sino que está afectando un bien común, que es el sistema científico argentino, que costó mucho formarlo en estos últimos años y sin embargo es muy sencillo destruirlo. Y de federalizarlo, así es el término, ¿no? De hecho, es lo que está en juego en este momento, es la inversión de toda la sociedad en nuestra formación. Es un esfuerzo individual y colectivo que se pierde para Argentina. ¿Cuántos investigadores hay actualmente acá en la provincia de Catamarca? Acá en Catamarca actualmente somos alrededor de 23 investigadores y... Perdón, de CONICET. De CONICET, sí. Están los investigadores de la Universidad Claro. Nacional de Catamarca y también los que trabajan en otros organismos como el INTA. Claro, de CONICET somos 20, en el CIPCA. Sí. Somos 23 y alrededor entre 30 y 40 becarios, tanto doctorales como postdoctorales, además de personal de apoyo y administrativo. De todas maneras habrá que decir, digamos, para no generar una sensación absoluta de pesimismo, que esto es un proyecto de presupuesto que incluso está siendo resistido fuertemente, no solo por los sectores vinculados a la ciencia, sino por ciertos sectores de la oposición, e incluso algunos sectores del oficialismo nacional están como prestándole atención a estos reclamos. Me parece que la movilización de hoy, no solo a nivel nacional, sino también en distintas ciudades, inclusive en Catamarca, que es una provincia en la que las cuales las protestas no son tan habituales ni masivas, y mucho menos cuando las protagonizan investigadores científicos, me parece que es una señal que el gobierno nacional puede atender y, en definitiva, la resistencia a todo este tipo de políticas de ajuste que van en contra de los intereses nacionales y populares se frenan en la medida en que hay una resistencia también, digamos, no hay que pensar en que es un modelo aplicable por una simple decisión de la política nacional, ¿no? No sé cuál es la reflexión. Sí, justamente por eso queríamos hoy visibilizar el problema, o hacerlo visible, mejor dicho, para instalarlo en la discusión actual, ¿no? a nivel local. Bien.
Bien. Claro, Bueno. salir un poco de los laboratorios y contar un poco más qué hacemos, Y que se y difunda, cuáles ¿no? son los Por ahí el Y problemas. trabajo sobre de todo, ustedes. cuál es nuestra contribución Ujú. a la sociedad, que me parece que es fundamental que conozca en qué trabajamos cada uno de nosotros. Bien. Muy bien. Les agradecemos la visita aquí a Sesión Abierta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ustedes. Bueno, ya los vamos a invitar próximamente para que abordemos todo el trabajo de investigación que están realizando para la sociedad catamarqueña. Vamos a hacer ahora una breve pausa en la información, ya volvemos.